Todo el mundo sabe que las recesiones pueden ser devastadoras, ¿cierto? Pero la buena noticia es que también se pueden prever. Cuando la economía colapsa, siempre son las mismas personas cometiendo los mismos errores y enfrentando dificultades financieras. En el video de hoy, vamos a descubrir quiénes son los más afectados por una recesión, desde el principio hasta el final. Si te quedas hasta el final, aprenderás cómo protegerte y volverte inmune a una recesión. Gastadores impulsivos. Empecemos con el grupo más obvio y el primero en verse afectado, los gastadores impulsivos. Estas son las personas que, en cuanto reciben un aumento, elevan su nivel de vida sin pensarlo dos veces, e incluso van más allá, gastando dinero que ni siquiera tienen. Imagina a un ingeniero de software que cambia de trabajo constantemente, obteniendo aumentos salariales en cada nueva oportunidad. Con cada incremento de sueldo, compra ropa más cara, alquila un apartamento más grande y, finalmente, adquiere el auto de sus sueños. Siempre hay una nueva compra. ¿Y, por qué no? La vida va bien, sigue mejorando, y él piensa, me lo merezco. Y si es necesario, puedo recortar algunos gastos. Pero entonces llega la recesión. La economía empieza a caer, los despidos comienzan en la industria y, de repente, todos los lujos que adquirió se convierten en una gran carga. Lo que los gastadores impulsivos no entienden es que, en tiempos difíciles, no es tan fácil reducir gastos de la noche a la mañana. La renta sigue ahí, el combustible para el auto de lujo no bajará de precio de un día para otro, y las cuotas del financiamiento siguen llegando sin opción de renegociación. Cuando los ingresos disminuyen, lo único que queda son cuentas acumulándose y sin dinero suficiente para pagarlas. Aquí está el problema. Los gastadores impulsivos creen que están viviendo la vida ideal porque sienten que merecen disfrutar los frutos de su trabajo. Y sí, tienes todo el derecho de disfrutar lo que has logrado, pero nunca a costa de tu estabilidad financiera futura. Los lujos pueden ser engañosos y, en lugar de traer felicidad, pueden convertirse rápidamente en deudas. Autos, casas, viajes, incluso esas suscripciones a servicios de streaming, cuando la situación se complica, pueden hundirte mucho más rápido de lo que imaginas. Si esto te suena familiar, no te preocupes. La solución es simple, sigue la regla básica de las finanzas, gasta menos de lo que ganas. No estamos diciendo que canceles todas tus suscripciones o que vivas de manera extremadamente austera, pero es fundamental que tu estilo de vida no consuma todos tus ingresos. Tomadores de decisión emocionales. El siguiente grupo que suele ser arrastrado por la recesión son los tomadores de decisión emocionales. Para algunas personas, escuchar la palabra recesión es como activar una alarma. Su instinto de supervivencia se dispara, se sienten acorraladas y comienzan a tomar decisiones financieras impulsivas, lo que rara vez conduce a buenos resultados. Esto puede manifestarse de muchas formas. Imagina, por ejemplo, a un empleado principiante que escucha rumores sobre despidos y, en su afán de protegerse, empieza a difundir chismes para intentar asegurarse un ascenso, pero al final termina siendo despedido. O un inversionista que ve el mercado de valores desplomarse, entra en pánico, vende todas sus acciones con grandes pérdidas y decide guardar su dinero debajo del colchón. O un padre de clase media que retira el fondo universitario de sus hijos para invertir en una empresa al borde de la quiebra, creyendo que se recuperará, pero al final la empresa se declara en bancarrota. ¿Qué tienen en común estos casos? Todas estas personas están actuando por impulso. Sienten una necesidad urgente de hacer algo, por lo que cualquier acción parece mejor que ninguna. Se convencen de que están siendo proactivas y protegiéndose. El problema es que estas decisiones están guiadas por emociones como el miedo, la euforia o incluso la culpa. Y seamos honestos, las emociones no son buenas consejeras cuando se trata de finanzas. Las recesiones son complicadas, sin duda, pero también son temporales. En promedio, duran alrededor de 10 meses. La clave para evitar caer en este error es simple: disminuye la velocidad. Antes de vender todo lo que tienes o apostar tu dinero en una inversión arriesgada, haz una pausa y pregúntate si esa decisión realmente está alineada con tus objetivos a largo plazo. Verás que, al hacer esto, no solo sobrevivirás a la crisis, sino que saldrás de ella aún más fuerte. Ahora, pasemos al siguiente grupo. Tomadores de riesgo. Tomadores de riesgo. Después de todo, ¿quién no sabe que sin riesgo no hay recompensa, cierto? Eso es parte de la vida. Sin embargo, cuando el riesgo implica la caída de toda la economía, la situación se vuelve mucho más compleja. Los tomadores de riesgo son aquellos que buscan altos rendimientos invirtiendo en activos especulativos. Aunque esto puede hacerlos muy ricos, la mayoría termina cometiendo el mismo error, y cuando llega la recesión, el precio a pagar es alto.
Imagina a un joven contador que aparta una parte de su ingreso cada mes para invertir en criptomonedas. Parece una buena estrategia, ¿cierto? El problema es que decide poner todo su dinero en una sola moneda, convencido de que su valor se disparará. Al principio, todo parece perfecto. El precio de la moneda se multiplica por 10 en comparación con lo que pagó. Pero él piensa, solo tengo que aguantar, mi moneda llegará hasta la luna. Luego, el mercado colapsa. De repente, la moneda pierde el 99% de su valor y nuestro amigo se queda sin ninguna reserva financiera para enfrentar la recesión. Los tomadores de riesgo saben que están jugando con algo volátil. Y sí, la adrenalina es intensa mientras la llama está encendida hasta que el fuego lo consume todo. Durante una recesión, activos como criptomonedas y startups de alto riesgo suelen ser los primeros en sufrir grandes pérdidas, dejando a los tomadores de riesgo sin nada con que sostener sus finanzas. Pero no tiene que ser así, ¿cierto? Si eres de los que disfrutan un desafío, la buena noticia es que los riesgos calculados tienen su valor. Sin embargo, nunca deberían ser la base de tu estrategia financiera. Mientras diversifiques tus inversiones con opciones más seguras y cuentes con un fondo de emergencia bien estructurado, podrás enfrentar una recesión sin mayores preocupaciones. Y aún así estarás preparado para aprovechar la próxima gran oportunidad. Ahora, hablemos del siguiente grupo. Personas endeudadas. Todos aquellos que fueron imprudentes al manejar sus deudas. Mira, el crédito puede parecer un camino rápido hacia la riqueza, puedes usarlo para mantener un alto nivel de vida, hacer compras grandes e incluso invertir. Pero cuando llega una recesión y el flujo de dinero disminuye, las cosas pueden salirse de control rápidamente. Un ejemplo claro de esto es la crisis financiera de 2008, cuando millones de estadounidenses quedaron atrapados en una tormenta de deudas impagables. En esa época, los bancos estaban otorgando préstamos como si fueran dulces, y muchas personas compraron casas que no podían pagar, creyendo que las tasas de interés se mantendrían bajas y que los precios de los bienes raíces seguirían subiendo indefinidamente. Por un tiempo, parecía una realidad. Todos vivían el sueño americano, convencidos de que habían hecho una gran jugada financiera. Pero entonces llegó el golpe de realidad. Las tasas de interés subieron y, de repente, los pagos mensuales se duplicaron o incluso se triplicaron. Para empeorar las cosas, el valor de las propiedades cayó en picada, lo que significaba que ni siquiera vender la casa bastaba para saldar la deuda. Muchas familias lo perdieron todo. Quedaron atrapadas en deudas impagables, con su crédito destruido y su futuro financiero comprometido por años. Lo que muchas personas aprendieron de esa crisis es que la deuda no tiene compasión, sin importar si tuviste un mes difícil o si la economía está en recesión. Si aún no tienes deudas, el mejor consejo es evitarlas a toda costa. Si ya estás endeudado, tu prioridad debe ser pagar los préstamos con los intereses más altos y nunca asumir más deudas, a menos que sea una necesidad real. Ahora bien, si realmente necesitas pedir un préstamo, ya sea para financiar un negocio o comprar una casa, limita la deuda a un monto que puedas pagar incluso en tiempos difíciles. No solo cuando la economía esté a tu favor. Las deudas pueden ser herramientas poderosas, pero solo cuando se usan con precaución y planificación. Trabajadores excesivamente especializados. El siguiente grupo que enfrenta grandes dificultades durante una recesión son las personas cuyas habilidades son tan específicas para un puesto o sector que, cuando la economía cambia, se quedan sin alternativas. No es que estos profesionales no sean talentosos, muchos son verdaderos expertos. El problema es que su experiencia está concentrada en áreas que solo tienen demanda en situaciones muy particulares. Imagina, por ejemplo, a un programador altamente especializado en un lenguaje de programación exclusivo para la industria de los videojuegos. En tiempos de prosperidad, participa en proyectos innovadores. Pero cuando llega la recesión, las empresas de videojuegos empiezan a recortar costos y a enfocarse en proyectos más conservadores. De repente, este programador se queda sin trabajo y sus habilidades específicas no pueden transferirse fácilmente a otras industrias. Los sistemas educativos tradicionales suelen orientarnos a especializarnos en un solo campo, con la idea de que, al dominar una habilidad exclusiva, estaremos protegidos de la competencia. Pero el problema es que no siempre habrá demanda para ese conjunto específico de habilidades. Ahí es donde entra en juego la importancia de la adaptabilidad. Tener una base de conocimientos variada puede marcar la diferencia entre prosperar o quedarse atrás. El escritor de ciencia ficción e ingeniero naval Robert A. Heinlein lo expresó de manera brillante en una cita famosa. Un ser humano debe ser capaz de cambiar un pañal, planear una invasión, sacrificar un cerdo, capitanear un barco, diseñar un edificio, escribir un soneto, llevar las cuentas, construir un muro, tratar una fractura.
consolar a un moribundo, dar órdenes, recibir órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones, analizar un problema nuevo, arrojar estiércol, programar una computadora, cocinar una comida sabrosa. Pelear con eficiencia y morir con dignidad. La especialización es para los insectos. Si eres alguien cuyas habilidades están limitadas a un solo campo o nicho, ahora es el momento de ampliar tus horizontes. Lo que hemos aprendido hasta ahora es que la adaptabilidad es la red de seguridad más confiable. Las recesiones, los cambios de carrera y las transformaciones económicas no esperan por nadie. Por eso, la habilidad más valiosa que puedes desarrollar es aprender a aprender. Las industrias evolucionan, surgen nuevas tecnologías y las oportunidades aparecen y desaparecen. Pero si sabes cómo adquirir nuevas habilidades rápidamente, siempre tendrás opciones. Podrás reinventarte, adaptarte y prosperar en cualquier escenario. Ser un todoterreno no significa ser mediocre. Significa estar preparado para cualquier desafío que la vida presente. Así que, si quieres estar un paso adelante y desarrollar un conjunto de habilidades a prueba de crisis, el momento de empezar es ahora. Ahora, continuemos con nuestra lista y hablemos del próximo grupo que, aunque también es afectado por las recesiones, tiende a resistir un poco más. Ahorradores desprevenidos. Este grupo va por el camino correcto, ahorran dinero, lo que ya los pone en una posición más ventajosa que aquellos que viven de cheque en cheque. Sin embargo, eso no significa que estén completamente preparados para los desafíos que una recesión puede traer. Imagina a un joven vendedor en Estados Unidos que vive dentro de sus posibilidades, evita deudas y ha logrado ahorrar alrededor de $112,000 en una cuenta de ahorros común. En el panorama actual, tener esa cantidad guardada casi le da derecho a sentirse orgulloso. Después de todo, el estadounidense promedio en sus 20 años tiene aproximadamente $113,000 en deudas y solo $5,500 en ahorros. Nuestro vendedor, entonces, se siente confiado. Piensa, tengo dinero guardado, estaré bien sin importar lo que pase. Y, de hecho, este es un excelente comienzo. Pero no es suficiente para garantizar su tranquilidad. Una recesión no arruinará inmediatamente a un ahorrador desprevenido, pero si no toma precauciones, aún puede enfrentar dificultades. Imagina que pierde su empleo durante la crisis, los gastos de alquiler, comida, el pago del auto y otras obligaciones se acumularán mucho más rápido de lo que imagina. En pocos meses, ese colchón financiero que le tomó años construir podría desaparecer. Como mencionamos antes, las recesiones duran, en promedio, 10 meses. Esto significa que podría quedarse sin ingresos y sin ahorros durante gran parte de ese tiempo. La lección es simple, cuando creas que has ahorrado lo suficiente, ahorra un poco más. Para protegerte realmente de una recesión, necesitas dos elementos esenciales, un fondo de emergencia y una estrategia para hacer crecer tu dinero. Primero, lo ideal es tener entre 8 y 12 meses de gastos de vida guardados en una cuenta segura y de fácil acceso. Ese es el verdadero colchón de seguridad. En segundo lugar, haz que tu dinero trabaje para ti invirtiéndolo en activos seguros y diversificados que superen la inflación. Ese es el secreto para construir una base financiera sólida. Al final, la riqueza no se mide solo por el dinero ahorrado. En realidad, son los activos los que hacen la mayor diferencia. Rico en activos, pobre en dinero. Las grandes fortunas se construyen con activos, pero si llega una recesión y tienes demasiados bienes y poco dinero disponible, eso puede acabar contigo. Este es el caso de los llamados ricos en activos, pero pobres en dinero. Estas personas tienen riqueza en forma de propiedades, equipos o inversiones a largo plazo, pero no disponen de efectivo inmediato. En los números, parecen financieramente seguras e incluso pueden sentirse inmunes a los problemas. Sin embargo, una recesión puede ponerlo todo en riesgo. Imagina que eres dueño de una fábrica de juguetes y has invertido todo tu dinero en la compra de nuevas máquinas. Esto es lo que llamamos apostar por uno mismo, una estrategia que, en condiciones normales, es inteligente. En tiempos de prosperidad, los niños compran juguetes y las máquinas se pagan rápidamente. Pero cuando las ventas caen debido a una recesión, aún necesitas pagar a los empleados y mantener la fábrica en funcionamiento. El problema es que usaste todo tu capital para comprar las máquinas y ahora necesitas venderlas para sobrevivir. Aunque estas máquinas tienen un gran valor, estamos hablando de equipos industriales y venderlos no es tan simple. Encontrar un comprador dispuesto a pagar un buen precio, especialmente en tiempos de crisis, puede tomar meses. Y, de repente, tu negocio comienza a colapsar. Quienes acumulan muchos activos de este tipo suelen creer que su seguridad financiera está garantizada. Y, en tiempos normales, esa creencia tiene sentido.
Activos como propiedades y maquinaria son valiosos, pero en una crisis, el valor por sí solo no es suficiente. Cuando las cosas se ponen difíciles, la liquidez es lo que realmente importa. Por eso, sin importar cuánto tengas invertido en activos, siempre debes reservar una parte de tu patrimonio en dinero disponible. Y si decides reinvertir en tu negocio, asegúrate de mantener un flujo de efectivo estable. La gran lección aquí es clara: ser a prueba de recesión no significa solo tener riqueza en el papel, sino estar preparado para cualquier escenario. Sobrevivientes. Nuestro último grupo, los sobrevivientes. Estas son las personas que han hecho el trabajo necesario para prepararse para cualquier escenario económico. No son invencibles, por supuesto, pero han construido una resiliencia financiera que les permite adaptarse y prosperar incluso en los peores momentos. Pensemos en parejas con doble ingreso, donde ambos ahorran agresivamente, invierten en activos sólidos y mantienen un fondo de emergencia con un año de gastos cubiertos. Cuando llega una recesión, no tienen deudas y solo deben preocuparse por sus gastos habituales. Además, han diversificado sus fuentes de ingreso. Si uno de los miembros pierde el empleo, el otro puede sostener la situación mientras buscan una nueva oportunidad. En lugar de entrar en pánico por pagar las cuentas, analizan la situación con calma e incluso buscan oportunidades. Tal vez dediquen una pequeña parte de su portafolio de acciones a invertir en una empresa infravalorada o compren una propiedad para alquilar. Estos son hábitos financieros sólidos: ahorrar de manera consistente, evitar deudas innecesarias e invertir de manera responsable. Los sobrevivientes de las recesiones entienden que atravesar tiempos difíciles no depende de cuánto dinero tengas, sino de cómo manejas lo que tienes. Construyen sistemas financieros que funcionan tanto en tiempos buenos como en malos. La verdad es que las recesiones no destruyen a todos, destruyen a los despreparados y, en realidad, recompensan a aquellos que están listos. Durante las recesiones, los sobrevivientes no solo sobreviven. Esto puede no parecer mucho a simple vista, pero cuando pasa la tormenta, están en una posición que muchos envidiarían. Están seguros y listos para crecer mientras otros aún se recuperan. Entonces, ¿a qué grupo quieres pertenecer? Ahora que conoces los grupos más vulnerables y los que se preparan para enfrentar una recesión, es hora de actuar. Si quieres aprender cómo protegerte financieramente y convertirte en un sobreviviente de la próxima crisis económica, suscríbete al canal. Deja tu like y comparte este video con quien creas que se pueda beneficiar de esta información. Comenta abajo, ¿cuál grupo crees que más necesita cambiar sus hábitos financieros? Vamos a continuar esta conversación y, juntos, prepararnos para lo que está por venir. Hasta el próximo video.